No sé qué le he dado a aceptar. Bueno, decía que la migración ya se ha dado, ya se han creado las cuentas y en principio se tiene pensado iniciar el acceso a los equipos, permitir el acceso a los equipos el día sábado. De esta manera, el sábado, el domingo se daría la migración y si tuvieran algún inconveniente, se resuelve el día lunes para que puedan alojar sus escritos ese mismo día hasta las 23:59, que es el plazo que tienen para la presentación de los primeros escritos. No se olviden que los primeros escritos son tres. Eh, la fase escrita se presenta esto el 18 de agosto, es decir, el lunes 18 de agosto. Son tres, es la demanda, es el informe o la pericia de experto y, y las excepciones, el escrito de excepciones. Son esos tres escritos lo que se tienen que presentar. La plataforma STEMIS es muy dinámica, es muy didáctica también es muy didáctica, perdón, para que puedan alojar estos documentos. Igual tenemos un grupo de WhatsApp. Si hubiera algún inconveniente para alojar estos documentos, pues se coordinan con ese grupo. Eh, Freddy Cusirramos y los dos administradores, el otro es Michelle. Voy a darles los datos de contacto que están en el grupo de WhatsApp que tenemos. Las personas que van digamos, son las que operan STEMI, son Ricardo Freddy Cusirramos y Miquel Coaquira, son los dos administradores del grupo de WhatsApp que tenemos. Y en principio esas personas son las que canalizarían todos los inconvenientes que tengan para el acceso a STEMIS. Nuevamente, el acceso a STEMIS se va a habilitar para el día sábado, después de las 12, es decir, todo el fin de semana ya podrían acceder a la plataforma para alojar sus documentos. ¿Ya? Ese es lo primero que quería comentarles. Lo segundo es que se están creando ya los usuarios también para que tengan el acceso al Classroom. Como saben, una novedad de la organización de la competencia de esta edición es permitir a los estudiantes tener acceso a algunas clases sobre teoría del caso, sobre litigación oral, sobre desenvolvimientos en sí en las audiencias. Y para acceder a este material educativo se les está habilitando también sus cuentas para que puedan entrar al Classroom del Poder Judicial en principio, para que ahí puedan recibir esta información. Entonces, son dos ideas que quiero anticiparles ahora. La primera es la migración STEMIS, que sería el fin de semana, y el otro es el acceso al Classroom, que sí sería esto en principio a la segunda semana de septiembre o a inicios o muy pronto. Esto aún no lo tenemos agendado, pero ya se está implementando esa migración. Y lo de STEMIS es el fin de semana. Y el día lunes vence el plazo para la presentación de los primeros escritos hasta las 23:59. Aquí una aclaración que son únicamente tres escritos. La demanda y el informe pericial, el informe de experto de la posición de la parte demandante y asumiendo la posición de la parte demandada, el escrito de excepciones. Les vamos a acompañar seguramente un video tutorial de cómo acceder a STEMIS y cómo alojar los documentos en la plataforma. Yo tal vez ahora les comparta algunas imágenes muy generales del acceso, pero igual habrá un video educativo que les permita a ustedes entender la aplicación. Pero lo voy a compartir ahora para que todos igual tengan una idea de cómo es el acceso a esta plataforma. Entiendo que sí se puede ver, si me confirman. En principio, esta es el acceso a la plataforma, que es el clic, le dan al tercer concurso nacional interuniversitario de litigación oral, ¿de acuerdo? Y luego van a acceder a la sección
referida al correo y la contraseña. Aquí el correo es el correo que consignaron al momento de llenar el foro. Y la contraseña va a ser su propio DNI, tal como lo consignaron en el foro. Seguramente se habrán equivocado al momento de consignar porque usualmente pasa, ¿no? Que se olvidan o consignan erróneamente el número de DNI. Entonces, este es un aspecto operativo que les va a obligar a ustedes a contactarse con Freddy Cusiramo o Michelle cualquiera, que son las personas que están como administradoras del grupo de WhatsApp, para corregir o precisar esa información. ¿De acuerdo? Entonces, usualmente el problema que tenemos con migración es o porque el correo que alojaron, ¿no? O sea, tienen que consignar el mismo correo que pusieron en el foro. A veces usan otro correo y se genera piensan ustedes que no han sido inscritos porque están consignando otro correo. Tienen que consignar el correo que es el que pusieron al momento de llenar el foro y el DNI, que en principio debió haber sido su DNI correcto, como contraseña. Pero como les digo, van a haber seguramente un montón de problemas porque se olvidaron consignar el correo, se equivocaron al momento de consignar el DNI. Bueno, todos esos incidentes en principio van a ser absueltos a través de Freddy y a través de su equipo de STEMIS. ¿Ya? Igual no, digamos, no se asusten, esto es un tema que ya se ha presentado y que se va a tener que subsanar. Por eso es muy importante que el fin de semana, cuando les demos el go para que verifiquen si ya se han habilitado sus cuentas, lo hagan. Y a primera hora, el día lunes, informen todo inconveniente que tengan. Este acceso lo tienen en principio todos los integrantes de los equipos y sus coaches. Todas las personas que en principio han consignado sus datos en el foro van a tener acceso a esta cuenta. Y todas las cuentas llevan a la misma interfaz. Me explico, o sea, todas las personas, o sea, todos los correos del mismo equipo llega a la misma interfaz y todos van a tener posibilidad de editar, el alojar los documentos que hagan. Todos van a tener la posibilidad de alojar los documentos que preparen y todos van a tener la posibilidad de leer los documentos que el otro equipo aloje y con el que se hayan visto emparejados. Todos, ¿de acuerdo? Lo que es, pero nuevamente, eh, ahora, y eso es otra digresión que también quiero hacer, nos han escrito estos días diciendo que hay un integrante que ha renunciado y que buscarían cambiarlo, o que hay un entrenador que ha desertado y que buscarían cambiarlo. Como se los he dicho a todas las personas que me inscribieron y lo transmito también ahora, no es posible variar la composición de los equipos. Ya no es posible porque justamente la IDATA que nos dieron nos permite hacer la migración STEMIS y si estamos corrigiendo los datos de los participantes, la migración se hubiera detenido y no podemos detener la migración. Lo mismo va a pasar con el Classroom, que también con la data que nos han dado es la data que se va a tener en cuenta para el acceso al Classroom. Entonces, los equipos no son modificables, son invariables. Sin embargo, es posible que un equipo, por más que haya inscrito a un entrenador, este entrenador se desentiende, el equipo igual puede continuar sin el entrenador. No es requisito que el entrenador está. De hecho, ni siquiera es requisito contar con un entrenador. Eso es por un lado. Y por otro lado, si por OVE el equipo, siendo 4 integrantes, uno de ellos desertara, eso tampoco imposibilita que el equipo continúe, porque se requiere como mínimo para la fase oral que el equipo cuente con 3 oradores. Entonces, si desertara uno, el equipo aún así pudiera continuar. Podría continuar sin ningún inconveniente. Pero eso sí, no se va a poder modificar la inscripción de los equipos según el foro. Bueno, les decía, este es el tema del acceso. Ahora voy a compartir la interfaz. Esta es la interfaz. En principio van a ver, como ven aquí, no sé si se ve mi cursor, pero si no, ven a la parte derecha hay una etapa 1 que es la inscripción y admisión. Esa etapa ya se superó. Luego hay una etapa 2 a la izquierda, perdón. En la izquierda hay una etapa 2 que es demanda y excepciones. Y en esa etapa van a tener que alojar los 3 primeros escritos. Aquí una precisión que vamos a tener que hacer en la interfaz es que las bases habían contemplado que los escritos sean la demanda, un pliego de interrogatorio y las excepciones. Según el caso,
en lo que se va a presentar es la demanda, las excepciones y el informe pericial. Lo que se va a actuar en la audiencia es un informe pericial y ya no un pliego interrogatorio. ¿De acuerdo? Entonces, el pliego interrogatorio no sería requisito, no sería un documento que se habría que alojar, sino sería, en vez de ese informe, en vez de ese pliego interrogatorio, sería el informe pericial. Ese sería el documento que se va a tener que alojar, porque en la fase de la audiencia y juzgamiento, el documento que se va a actuar en adición a la demanda, en adición a los anexos que se presentaron con ocasión de la demanda, lo que se va en principio a actuar en esta audiencia y juzgamiento va a ser el informe pericial, el informe de este tercero, de este perito, de este experto que va a tener que ocuparse de la intervención que se dio a la obra y si esto constituye o no una transgresión de las normas y de los acuerdos que se celebraron, ¿no? Entonces, esa es una precisión que se aprovecha ahora para decirles, se condice con el caso. Bueno, esa es la interfaz. Igual nosotros estamos previendo un video tutorial para que todos ustedes conozcan cómo alojar sus documentos en esta interfaz de STEMIS. Y nuevamente se les va a dar el go el fin de semana para que tengan acceso el fin de semana, verifiquen el acceso al fin de semana y si hubiera inconvenientes, como nuevamente seguramente habrá y habrá muchos, la idea es que todos estos se resuelvan el lunes en la mañana, ¿de acuerdo? El plazo límite vence el mismo lunes a las 23:59. Van a haber seguramente muchos inconvenientes que también se los anticipamos. Es probable que la página se sature, es probable que el servidor se sature, es probable que no lleguen a alojar los documentos dentro del plazo previsto, porque cada vez son más equipos y cada vez la plataforma con la que trabajamos, con STEMIS, se ve retada a incrementar su capacidad por el número de equipos. Todo eso lo tenemos previsto. Si eso ocurriera, si hubiera una dificultad para alojar los documentos, se va a habilitar los chats en el grupo para que ahí lo informen y adjunten el screenshot respectivo que acredita que a las 23:59 no pudieron superar el alojar los documentos. Pero doctores, hay que ser también en este punto muy responsables. No esperen a los últimos minutos para alojar los documentos, porque evidentemente si entran los 167 equipos por 4, o sea, estamos hablando más de 600 cuentas o 600 usuarios que se activan en paralelo, es muy probable que la red se sature, es muy probable que la página no dé. Entonces sí les pedimos que tengan la anticipación suficiente para alojar los documentos, que solo ingrese a la página un usuario, ¿no? Que no entren todos y que ese único usuario aloje los documentos por todos, por todo el equipo. Eso ayudaría mucho a no saturar la red, a no saturar el servidor. Y segundo, háganlo con la anticipación necesaria para que no se vean con problemas. Si por AOV ustedes reportaran con un screenshot el que tuvieron este incidente y eso sea validado por STEMIS, vamos a considerar el poder que se entregue estos documentos a través del correo electrónico de la organización. Pero esto se trata de una medida excepcional y ciertamente sujeta a la calificación que haga el comité organizador. ¿De acuerdo? Por eso les pedimos que verifiquen la migración el fin de semana y que reporten el lunes a primera hora cualquier inconveniente para que este pueda ser superado. Y eso es lo que les quería comentar con relación a la fase escrita. Ahora sí me voy a ocupar con ocasión a los escritos, el contenido de los escritos, no sin cruzar la línea de la estrategia legal, sino qué es lo que se espera de ustedes, algunas cuestiones básicas del caso también, ¿no? Como saben, el caso es ficticio. Entonces he recibido muchas preguntas sobre que si el pintor Bagate es este pintor Bagate. He recibido preguntas sobre si esta pintura tiene que ver con esta imagen de IA que ha estado circulando. No, todo es ficticio. Obviamente, no sé, me he inspirado en algún incidente, en algún personaje, eso está claro. O sea, los autores siempre tienen fuentes de inspiración,
pero todo es ficticio. Y tienen que trabajar bajo esa consideración. Digamos, su inicio y fin, como dice el caso, es el mismo caso, los hechos que se narran ahí. Ahora, en el caso ustedes tienen que evidentemente discernir en aquellos que son afirmaciones de lo que ocurrió y tratarlos como hechos, de aquellas que son alegaciones o suposiciones que también se recogen en los hechos del caso. Los que son alegaciones, evidentemente, son puntos que ustedes pueden controvertir, desvirtuar tanto a nivel fáctico como a nivel jurídico. Pero aquellos que son hechos, como por ejemplo que hubo varios contratos, como que hubo un mural, como que hubo un hotel, como que hubo una autorización, etcétera, eh, salvo el aspecto legal, esos hechos no se van a controvertir. Entonces, he visto estrategias de demandas que parten hasta negando que me preguntan, parten hasta negando la existencia del hotel. Entonces, aquí quiero ser franco en dos niveles. El primero de ellos es que la estrategia legal no nos pueden consultar. De hecho, comprometen a la organización al momento que ustedes plantean una cuestión jurídica de cómo interpretar el contrato, cómo presentar los escritos. No lo pueden hacer y si lo hacen, no las vamos a poder ayudar con ocasión a ese tipo de preguntas. Y ya yendo al tema del caso, el caso tiene que considerar que es un caso ficticio y que hay cosas que son inexistentes y que tienen que sustentarse básicamente en lo que en el caso se diga, y hay cuestiones que sí están sujetas a controversia y ahí tendrían que apuntar. En esa línea, la finalidad de los escritos. Los escritos que ustedes preparen como parte demandante van a ser remitidas al equipo con el que ustedes se van a enfrentar en las rondas orales. Los equipos, en principio, y yo creo que al final también, porque son muchos, en principio van a tener dos audiencias, una como demandante y otra como demandado. La que tengan como demandante van a defender los escritos que ahora tienen que presentar. El lunes, los escritos que presentan el lunes lo van a defender. Como demandantes, esos escritos en las rondas orales los jueces van a acceder a ellos. Sus contrapartes van a acceder a esos escritos. Y sus contrapartes, tanto en las audiencias preliminares como en las audiencias de juzgamiento, van a aludir a sus escritos. Y si ustedes tienen omisiones, contradicciones, imprecisiones, sus partes contrarias la van a poder aprovechar y la van a oralizar en la audiencia. Y los jueces la van a poder corroborar porque nuevamente los jueces van a tener acceso a esos escritos. En ese sentido, los escritos ustedes tendrán que considerar que son escritos que podrían debilitar su estrategia si es que no lo hicieran bien, tanto para la parte demandante como para la parte demandada. El primer escrito es de la parte demandante y a su vez presenta un escrito de excepciones asumiendo el rol de la parte demandada. Estos escritos van a ir al equipo con el que ustedes van a enfrentarse en audiencias, con la parte contraria. Y la parte contraria va a tener que elaborar sus propios escritos también considerando los escritos que se les ha enviado, porque nuevamente su propio escrito también va a ser conocido por la parte con la que se va a enfrentar, e igualmente con el juez. Entonces sus contrapartes van a poder referirse a sus escritos y van a poder alegar ante los jueces y los jueces van a poder contrastar si en efecto es verdad o no los escritos que presenten. Hay una eventualidad que también les queremos comentar, que es probable que los emparejamientos que tengamos ahorita concebidos cambien. Es probable que un equipo no presente su escrito de demanda o eventualmente no presente su escrito de contestación. Entonces, tengamos que cambiar el emparejamiento para las rondas orales. Justamente considerando esa eventualidad es que los escritos se tienen que preparar bajo una perspectiva amplia, como lo dicen las bases. Es decir, la demanda, bueno, en la demanda no hay ningún problema, se pronuncian sobre el caso, pero la contestación van a tener que pronunciarse sobre el caso, sobre el escrito, perdón, que les hemos enviado de la parte demandante, pero también sobre el caso, en caso la parte demandante varíe. O sea, tienen que hacerlo muy comprensivo de todas las materias que puedan ustedes entender del caso. No solo limitarse a la parte demandante, porque su parte demandante puede cambiar. ¿De acuerdo?
Eso es por un lado con relación al aspecto de los escritos. Dentro de esa misma lógica del aspecto vinculante de los escritos, dentro de esa misma lógica sobre los medios probatorios. Los medios probatorios van a ser documentales, los contratos que ya están transcritos en el caso, pero también van a ser piezas que ustedes van a elaborar, como la recreación del mural, la recreación de la intervención al mural, etcétera. Cualquier otro medio que sea una inferencia, que sea una deducción, que se condiga con los hechos del caso. Y esos medios probatorios que ustedes reconstruyan, recreen, van a ser parte de la audiencia de juzgamiento. Y ahí se va a tener que discutir su pertinencia, su legalidad, su consistencia, etc. En ese sentido, si bien tienen una amplia libertad para recrear los medios probatorios en tanto se ajusten a los hechos del caso, tengan en cuenta que cualquier exceso que cometan con ocasión a la recreación va a ser aprovechada por el equipo contrario que tengan en las audiencias de juzgamiento. Y nuevamente, los jueces van a poder acceder a esos documentos también. Entonces, el límite es la estrategia que haga la contraparte. Y por último, primero les decía el aspecto vinculante de los escritos, luego les decía con relación a la recreación y luego vamos con el aspecto vinculante del caso. El caso ha planteado pretensiones y excepciones mínimas, es decir, plantea pretensiones y excepciones que los equipos sí o sí tienen que defender, pero que no son las únicas que pueden alegar. Pueden agregar más pretensiones y pueden alegar más excepciones, ¿de acuerdo? Hay posibilidad de variar hacia arriba, no eliminar, sino variar hacia arriba. Sin embargo, no se permite pretensiones reconvencionales ni tampoco pedidos cautelares. Eso está descartado. ¿Por qué? Porque no solamente no tenemos un incidente en donde el aspecto cautelar dentro de la estructura de la competencia se pueda discutir, sino porque no está previsto dentro del caso como un escrito posible. Y ante la falta de previsión, la consecuencia es que no es posible hacerlo. Esa es una regla que se recoge incluso desde las propias bases. Entonces, el caso es vinculante, sí, como estándar mínimo. Pueden ampliar varias pretensiones y pueden ampliar excepciones. Bueno, entonces, eso es, por mi lado, la parte de la migración STEMIS que les quería comentar, la parte del Classroom, la parte de la inscripción de los equipos, la parte de los escritos que van a tener que presentar. Ya no hay pliego de preguntas, sino es un informe pericial, es una pericia que se va a actuar en audiencia. De hecho, ese va a ser digamos, el momento más estelar de la audiencia y juzgamiento, porque ahí sería la prueba que se va a actuar en esa audiencia, a diferencia de las audiencias preliminares, que son más o menos de presentación de teoría del caso, convenciones probatorias, todo lo que se hace en una audiencia en la instancia preliminar, ¿no? Entonces, ahora sí abro la fase de preguntas. Si tuvieran algunas, con mucho gusto las vamos a absolver. Si no hubiera ninguna, procedo a tomar fotos, que es la idea también que todos podamos salir para difundirlos en nuestras redes sociales. Doctor, doctor, Hola, Edgar. Sí, adelante. ¿qué tal, doctor? Un gusto nuevamente escucharlo y bueno, estar aquí compartiendo el tema de la competencia, ¿no? Doctor, una inquietud, no sé si es que más adelante vaya a haber otra reunión, por eso que aprovecho ya la oportunidad para hacer esta pregunta, porque bueno, tuvimos también el gusto de competir el año pasado ya, y bueno, de las experiencias a veces uno aprende, ¿no? No tanto por la fase de presentación de escritos, sino a nivel de ya las rondas orales, las competencias en audiencia preliminar y de pruebas. Ujú, No sé si me permite una sugerencia, porque el año pasado ocurría también que algunos jueces ellos son los que ponen el puntaje, digamos, básicamente los jurados, ¿no? De la ujú, competencia. Entonces, en las rondas ya semifinales por allí, algunos jueces no sabían quién era la parte demandante y quién era la parte demandada. Por ello, es que sugiero que se pueda colocar o se pueda permitir, digamos, colocar en la parte inferior de las cámaras o de las pantallas de cada concursante
la calidad de demandante o demandado, o en todo caso, la universidad a la cual representa, ¿no? No solamente su nombre, porque podría ser o podría darse el caso que quizás no se logra identificar a qué parte pertenecen, ni tampoco puede ser la universidad. Solamente a modo de sugerencia, doctor, ¿no? Porque pasó, ¿no? Pasó el tema de que algunos jueces confundían la parte demandante con la demandada. Entonces, efectos de transparencia, considero, y para el bien de todos los concursantes, podría darse ese requisito, ¿no? Gracias, doctor. Muy amable. A ti Edgar. Solo aclarar que en efecto, como las rondas orales van a ser en Zoom, ahí vamos a pedir que pongan demandante, DTE y el nombre del orador. Vamos a cuidar un protocolo para evitar confusiones. No te preocupes, Edgar. Rubí, Gracias. Buenas noches, espero se me puede escuchar. Muchas gracias por la información que nos ha brindado. Aclara muchas dudas que justo estuvimos teniendo en la elaboración de los escritos. Doctor, yo tenía una consulta en relación a si va a existir una etapa de calificación de la demanda o es que directamente hay la oralización, la segunda fase. gracias por la pregunta, Rubí. Esto es algo bueno y malo. Lo bueno es que las demandas no van a ser objeto de calificación en el sentido de que los equipos solamente en tanto presenten los mejores escritos van a ir a la fase oral. En principio no es así. Basta que presenten los tres primeros escritos, asumiendo en la primera fase y luego en la segunda fase los siguientes tres, para que de esa manera superen la fase escrita y lleguen a las rondas orales. Es bueno en el sentido de que les permite a ustedes sí o sí llegar a las rondas orales, que hacer un concurso de litigación oral es lo prioritario en este certamen. Lo malo es que muchos equipos a veces se relajan en la preparación de los escritos y los hacen por cumplir. Como al fin y al cabo no son clasificatorios, relajan el estándar. Nosotros estamos cuidando ese incentivo, el de relajar el estándar, con el hecho de que el otro equipo va a poder aprovechar todos sus errores y los jueces van a poder considerarlo al momento de la evaluación. Si bien los jueces en las audiencias no van a calificar los escritos, porque nuevamente los escritos no se califican, sí lo van a tener en cuenta si es que hubiera, por ejemplo, una contradicción con la teoría del caso o un alejamiento con la teoría del caso como un aspecto para puntuar hacia abajo, ¿no? Entonces, hagan bien sus escritos porque podría ser determinante en la audiencia, pero no va a ser objeto de calificación para llegar a las rondas orales. Muchas gracias por la respuesta. Y una consulta adicional, por favor. ¿Hay algunas precisiones en relación al escrito bueno, al peritaje que tenemos que elaborar? No, ahí se aplica el Código Procesal Civil y toda directiva que exista. De hecho, eso fue una pregunta que me hicieron. El alcance de la pericia está descrita en el caso, que es lo que busca que el perito se pronuncie. El formato, la extensión y demás ya depende de cada equipo hacerlo. Tenemos una limitación con ocasión de la capacidad de los documentos que se pueden alojar en la plataforma. De hecho, esta restricción viene desde las bases. Si no fuera así, voy a enviarles la indicación que tengamos de STEMI sobre la capacidad de los documentos. Lo digo porque, claro, o sea, como se trata de un mural, seguramente alojen muchas imágenes o una imagen, como sea. Entonces hay que tener en cuenta la capacidad del sistema. Déjenme ver si es que en la base se estipuló un número de capacidad. Creo que no lo veo. Si no fuese así, les enviamos a más tardar mañana. Ahora voy a consultar y a más tardar mañana la capacidad máxima de los documentos que pueden alojar en la plataforma. Eso voy a apuntar ahora. Capacidad máxima.
La rúbrica. En las bases también se estipula que iba a haber una rúbrica de calificación. Es que estábamos pensando en la posibilidad de dar mención y demás a los escritos, pero como cada año nos superan, cada año se incrementa el número de equipos, se ha optado por no calificarlos y, bueno, mantener la regla anterior, que es permitir el acceso a las rondas orales, ¿no? Entonces, ¿tuvieran alguna otra pregunta? Por favor, Gladys. Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, respecto, en las bases nos indica que el código del equipo, ustedes nos van a brindar ese código, me imagino, mediante STEMI, como estaba haciendo mención el fin de semana, ¿verdad? Nos va a hacer llegar el código correspondiente. Sí. Gracias. Esa era mi duda, porque como no había todavía no hay un código para poder colocarlo, quería estar segura de eso. Sí, ahí en el acceso a la plataforma va a salir el código eh, creo que una ventanita, va a salir como describiendo el equipo. Igual hay que tener en cuenta que como sí se va a poder traquear los documentos que ustedes van a alojar STEMIS para el momento de relacionar. Si tuviéramos algún inconveniente con consignar los códigos, no habría ningún problema porque se va a poder traquear, o sea, ustedes van a alojarlo en virtud de un usuario. Este tema del código era cuando se hacía a través del correo electrónico, que nos permitía ahí emparejar. Ya lo digo porque si por obvio hubiera algún problema con los códigos, no, eso no sería un problema porque se va a traquear. Doctores, todo esto, y por eso creamos el grupo de WhatsApp, para que ahí todas estas cuestiones operativas de desajustes que surjan, tomemos decisiones. Pero en principio el código va a estar consignado en el interfaz del usuario de STEMIS al que van a acceder el fin de semana. Gracias, gracias. A ti, Gladys. Cristian, por favor. Sí, buenas noches a todos. Quisiera hacer la consulta de si al momento de presentarnos los escritos, y en especial sobre la demanda, se tiene que subir únicamente el escrito de la demanda o con los anexos que podría haber tenido, ¿no? Como puede ser algún medio de prueba, etcétera. Sí. Lo que pasa es que estoy escribiendo ahora para de una vez, si tengo la respuesta ahora, poder darlas. Los escritos, como solamente son 3 documentos, en el documento llamado demanda se tendría que consignar los anexos, ¿no? Pero no se olviden que hay anexos, o sea, a ver, la reconstrucción de los medios probatorios y de los anexos no es una exigencia. Voy, o sea, basta que lo anuncien, ¿no? A veces consignar la recreación, la reconstrucción, permite al juez o le genera al juez en los escritos y demás una mayor persuasión de la calidad del documento que está viendo al momento de prepararse para las rondas orales, claramente, ¿no? Pero lo digo porque, o sea, no me estoy imaginando, pero una demanda de 300 páginas, de las cuales 500, de las cuales 150 o 250 sean de anexos, no es necesario, ¿no? Un documento muy directo, bien fundamentado, muy bien argumentado, con algunos anexos anunciados o desarrollados o reconstruidos, es suficiente para cumplir este requisito de tener un sustento al momento de las rondas orales, ¿no? Ani, por favor. Buenas noches, gracias por los alcances. Es mi primera vez participando en el concurso y me quedó una duda respecto de la contestación. ¿Esta se va a dar en mérito a la demanda que va a presentar la parte contraria, de la misma forma el escrito de contestación a las excepciones, o se va a dar de acuerdo a la demanda y el escrito de excepción que he planteado yo como en un primer momento? Ok, haces una muy buena pregunta. Tú no te vas a responder a ti misma. Es decir, el escrito de demanda y el escrito de excepción que tú vas a presentar, nunca más los vas a ver como parte contraria, porque son tus propios escritos. Tú vas a ver un escrito de demanda del otro equipo y un escrito de excepciones de ese mismo otro equipo. ¿De acuerdo? Entonces, tú lo que tienes que hacer, y esta es la indicación que les damos, es, con relación a la contestación de la demanda, es
pronunciarte de la demanda tal como te la dieron, pero asimismo, si tú consideras que la demanda, por ejemplo, solo se ocupó de una pretensión de las que están en el hecho del caso y debió haberse pronunciado de las 4 pretensiones, te pedimos que también desarrolles una contestación en ese mismo escrito, te pronuncies sobre los 4 puntos restantes que no se ocupó el demandante. ¿De acuerdo? Porque es muy probable que ese demandante posiblemente no te lo encuentres en las rondas orales porque ha desertado y demás. Lo que voy es, tu contestación tiene que hacerse considerando la demanda de otro equipo con el que te vas a enfrentar, pero no agotes tu contestación únicamente a ese escrito. Si tú ves que ese escrito ha omitido cosas del caso, en tu contestación, pronúnciate también sobre las otras cosas. Y claramente ya en la audiencia dirás, señores jueces, acá podemos ver que la contraparte únicamente alegó en su escrito las obras de restauración, sin embargo ahora está pretendiendo indemnización o ahora está pretendiendo la nulidad de un contrato, claramente está excediendo de lo que alegó y declara infundada, improcedente. Bueno, ya ven la estrategia que utilizarían si es que consideran que ha habido un alejamiento, pero no agoten su contestación únicamente a la demanda, porque posiblemente ese equipo tal vez no lo encuentren en las rondas orales. Y la demanda que reciban del equipo con el que sí vayan a las rondas orales, tal vez sí se haya pronunciado sobre los 4. Entendemos, doctores, y lamentablemente así es la competencia, que eso a ustedes les podría generar reparos de debido proceso, de congruencia, de derecho a la defensa. Sí, entendemos que es así. O sea, en la vida real, ustedes presentan una contestación con ocasión a una demanda que ven, no una demanda hipotética o ficticia, obviamente. Pero lamentablemente esta es una simulación, una competencia en la que posiblemente su demandante no llegue a las rondas orales. Y si eso ocurre, tenemos 2 opciones. O excluimos al emparejamiento, es decir, se va el demandante y con su demandado, o conservamos al demandado y le damos otro demandante para que pueda llegar a las rondas orales. Consideramos que el camino correcto es lo segundo. Si un equipo desierta, recompongamos el emparejamiento. ¿Y qué pasa con los inscritos? Bueno, háganlo lo más amplio posible para que esta reconstrucción de emparejamiento no les pase factura, ¿no? Igual esto se va a poder explicar en la audiencia sin ningún problema. Hagan sus escritos, como les digo, en todo caso, pensando en el caso. Para la demanda, y lo mismo ocurre también para las excepciones. Al momento de absolver las excepciones, absolverían el escrito de excepciones que les entreguemos, pero también ocúpese de las otras excepciones que están en el caso, por A o B, el equipo con el que les tocó cambio. ¿De acuerdo? Ivonne, por favor. Sí, mi duda era con respecto a las rondas orales. Tengo entendido que es del 3 al 6 de septiembre, pero me gustaría saber el horario más o menos en los que se van a desarrollar, por favor. Sí, con todo gusto. Los horarios van a ser seguramente después de las 6, para no interferir con las funciones judiciales, y van a ser como el año pasado. Eso les estoy adelantando, por más que esté siendo grabado, les comento que esto aún no está aprobado porque tenemos que ver cuántos son los equipos que finalmente lleguen a las rondas orales. Si bien se han inscrito 167, posiblemente no todos presenten sus escritos y el equipo se reduzca, entonces tenemos que recomponer y armar las rondas orales pensando en el número final. Pero seguramente las audiencias serían del miércoles al sábado, desde de 6 a 7, una tanda de 8 turnos en paralelo, digamos 8 audiencias en paralelo, de 6 a 7, de 7 a 8, de 8 a 9 y de 9 a 10. O sea, en cualquier caso, las audiencias que ustedes tendrían serían en la tarde-noche. Y sería por días, es decir, la región centro le tocaría seguramente el sábado, porque fue la región que más equipos llevó a la competencia. La región norte y nororiente seguramente le tocará el miércoles, porque fue la macroregión que llevó menos equipos. De ahí el sur seguramente sería el jueves, Lima el viernes y el centro el sábado. Creo que eso es mi inclinación. Y
sus rondas orales, sus 2 rondas orales, porque los equipos tienen una ronda como demandante y otra como demandado, serían de 6 a 7 y de 8, y de ahí cualquier otro turno hasta las 10 u 11, dependiendo de cómo lleguemos a agrupar los equipos. Es muy probable, sí vamos a tener otra reunión, doctores, sobre cómo van a ser las rondas orales, pero si gustan, les anticipo, vamos a procurar que un equipo que le toca del turno de 6 a 7, su siguiente ronda no sea de 7 a 8, porque si por OB su turno se aplaza, no queremos demorar su siguiente audiencia. Entonces es muy probable que sea intercalado de 6 a 7 y el otro de 8 a 9, ¿ya? Sin embargo, doctores, y eso también quiero que sean muy conscientes de esto, es muy probable que haya jueces que repitan audiencias. Entonces, el juez de 6 a 7 seguramente se va a demorar y seguramente va a empezar 7:30, o sea, se va a aplazar el inicio de su audiencia. Entonces, le digo porque seguramente en el chat me van a decir, esto es una vergüenza, ¿cómo es posible que no inicien a tiempo? Lo que pasa es que pasan muchos inconvenientes, desde que se demora el inicio de la audiencia anterior, desde que hay un problema con la calificación y demás. Entonces, sí les pedimos cierta tolerancia a estos desajustes que nunca va a repercutir en ustedes, en generarles menos tiempo y en afectar el espíritu competitivo que tiene este evento. Seguramente lo que va a implicar es que nos terminemos madrugando, pero nunca que se terminen ustedes reduciendo la hora que tienen de audiencia. También les vamos a compartir la estructura y los tiempos que van a tener. Todo va a ser vía Zoom. Muchas gracias. A ti, Ivonne. Araceli, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos los presentes también. Mi duda iba respecto a si la parte demandada en la contestación tenía que también, o sea, requerir completamente todos los medios probatorios, porque no sé si era aplicable el principio de comunidad de la prueba, porque siento que podría presentarse la parte demandante un contrato completamente a su estilo y la parte demandada presentar otro contrato, o sea, diferente. Entonces, para evitar contradicción, quizás pueda ser aplicable al principio. No, sin duda alguna. Sin duda alguna lo que indicas es totalmente aplicable la comunidad de la prueba, sin duda. Eh, sí, yo creo que salvo que la parte demandada considere que la forma como graficaron los trabajos de restauración no se ajustan a los hechos del caso y quisiera recrear la versión final de la obra del mural, se justificaría que la parte demandada haga su propia recreación, ¿no? Pero en principio no debería hacerse, ¿no? No se olviden, doctores, que la magia del caso es que los jueces, o sea, ya pensando en estrategia, ¿no? Los jueces vean, o los jueces van a leer el caso, y bueno, eso se trata de un mural, ¿cómo lo planteó la demandante? ¿Cómo lo planteó la demandante? Entonces, esa mística del caso, esa impresión que tiene que generar el caso, nosotros hemos previsto que sea a través de la recreación. Entonces, ese es el momento más, digamos, llamativo que queremos que los jueces se lleven en sus corazones, ¿no? De la audiencia que van a tener con ustedes, ¿no? Entonces, sí, métanle punche en la recreación nuevamente, pero sí se aplica a la comunidad de la prueba como indicas. Ok, doctor, muchas gracias. Con todo gusto. Si tuvieran alguna otra pregunta, quedo atento. Sí, adelante, Liliana. Sí, buenas noches. Muchas gracias por los alcances. Para poder confirmar, quisiera saber si el escrito se envía a la sala especializada en Indecopi o si es un escrito para el Poder Judicial. Uy, doctora. Esto es un proceso judicial, es lo único que te puedo decir. No te olvides que no estamos en un procedimiento administrativo, es un proceso judicial y vas a presentar una demanda, una contestación y demás en el marco de un proceso judicial. Sobre qué juzgado es, sobre ante quién
¿Qué juzgado? Claro, ¿qué juzgado o ante qué distrito judicial interponer? Hay reglas del CPC que se establecen. Si tú consideras que debió haber habido un frente administrativo sin adelantar opinión y plantear estrategia, ponlo en tu escrito de excepciones y demás, pero estamos en un proceso judicial. Entonces, piensa que te vas a tener al frente a un juez. Y además, un juez real, ojo, ¿eh? Esa es la magia de esta competencia. Bueno, me dicen acá que hay preguntas en el chat, voy a absolverlas. A ver, al momento de subir las demandas, ¿se tendrá que hacer con los anexos o solo el escrito de demanda? Sí, bueno, en principio tiene que ser un solo documento integral, pero nuevamente no tienen por qué recrear tantos, o sea, recrear un DNI, recrear un RUC, recrear no es necesario, porque recrear la obra tal vez, pero lo demás basta que lo anuncie, no necesitan engrosar el documento. Para confirmar los alcances, el escrito lo dijimos a la sala, bueno, esto ya lo respondí, es en principio ante un juzgado, pues estamos en un proceso judicial. Con respecto a la etapa final, los escritos de apelación serán entregados inmediatamente. Ya, la etapa final es otro momento, en el cronograma se establece en qué momento se van a hacer los emparejamientos y en qué momento se va a alcanzar también la resolución judicial, que va a ser materia de la apelación. No se preocupen. Sobre los medios probatorios, sí. Sobre los medios probatorios, las tachas y todas las excepciones o posiciones que planteen, se haría con ocasión de la contestación. Sabemos que los medios probatorios uno se pronuncia con un plazo anterior a la contestación, correcto, pero se harían de forma conjunta. Igual el plazo para la contestación es un plazo muy corto, ¿ya? O sea, todos los pronunciamientos, solicitudes que tengan con ocasión de los medios probatorios, lo ponen en su escrito de contestación como una cuestión que luego va a ser materia, evidentemente, de la audiencia de juzgamiento. Jefferson. Sí, buenas noches, doctor, ¿me logra escuchar? Sí, fuerte y claro. Ya, doctor, mi consulta era si la pretensión de la demanda puede cambiar o es según lo establecido del caso. Sí, puede cambiar para más. Es decir, hay pretensiones mínimas y excepciones mínimas. Es decir, el resarcimiento, la restauración, el reconocimiento de frutos y los daños, sí o sí tienen que estar. Cuestiones adicionales que buscaras, como una pretensión de nulidad y demás, las puedes plantear también. Pero sí o sí, las pretensiones que son parte del caso. Yo lo que decía es, digamos que un equipo solamente considera una pretensión, ya eso es un error, ese equipo ya va muerto, porque tenía que como mínimo pronunciarse sobre las 4, ¿no? Pero yo partía de un escenario patológico, digamos, ¿no? Pero tienen que ser como mínimo las que están en el caso, no se pueden omitir pretensiones, ni excepciones. Muchas gracias, doctor. A ti, Jefferson, con todo gusto. Creo que acá hay otra pregunta. En la recreación de los medios probatorios de algún contrato ya establecido en el caso, ¿se podría agregar más cláusulas? No, no, pues, o sea, salvo el apersonamiento, salvo la parte de parte 1, parte 2, eso sí, el encabezado, pero no pueden agregar cláusulas. No, pues si agregan una cláusula, ya pueden ganar el caso, ¿no? No, no pueden agregar más cláusulas. Es recrear, no es adicionar o variar. Eh, bueno, aquí hay una pregunta recurrente sobre el recurso de apelación. Bueno, doctores, me parece excelente que esté empezando en la semifinal cuando todavía estamos en los primeros estadios, pero en el cronograma de la competencia se estipula cuándo se presenta la apelación, que es el 6 de octubre, y la absolución el 10 de octubre. ¿Cuándo ustedes van a conocer los escritos para hacer la absolución? Al día siguiente. Si eso se presenta el 6, el 7 ya lo tienen. Pero claramente ustedes tienen que ir pensando en la apelación también en términos, o sea, no esperen a que le notifiquen la apelación para recién redactarla, porque no les va a dar los plazos. Vayan pensando ya en cuál sería la estrategia en general y luego cuando se les notifique la apelación, agregar datos, ¿no?
no se olviden, doctores, que también tienen que hacer su apelación muy amplia, porque si bien van a tener a un equipo con el que se van a enfrentar en la semifinal, este equipo evidentemente va a perder y van a enfrentarse con el que gane en la otra audiencia para la final. Entonces, si su apelación, perdón, si la absolución de su apelación se circunscribió únicamente en el escrito en el equipo inicial, no van a calzar en la final, ¿no? También en la final los jueces, los supremos y sus partes contrarias van a tener acceso a sus escritos. Jefferson, Uber, ¿qué tal? Sí, buenas noches, ¿qué tal? Disculpe, tengo una consulta referente a las excepciones precisamente. Por un lado dice que las excepciones las vamos a presentar añadido a la demanda. Sin embargo, tengo una consulta. No, Dentro de perdón, la... ahí te corrijo, no es añadido a la demanda, es un documento aparte. No, claro, un documento aparte, pero en la misma fecha de la demanda. Correcto, correcto. Ahora, en el caso de la demanda que nos van a presentar a nosotros para la contestación, ¿podemos Ujú. presentar otras excepciones o ya no? No, porque ahí cuando tú recibas la demanda, tú vas a recibir la demanda de ese mismo equipo junto con su escrito de excepciones. Entonces, claro, técnicamente la demanda que recibiste pudo haber tenido, es cierto, ahí hay un descalce, no lo vamos a negar. O sea, digamos, la demanda que tú vas a contestar te plantea una nulidad de acto jurídico. Entonces, evidentemente, tú podrías haber excepcionado la prescripción, ¿no? Entonces, al momento que tú haces tu absolución, o sea, al momento que tu escrito de excepciones vaya a las rondas orales, puede haber un descalce porque como no tuviste en cuenta esta pretensión, no la planteaste. Por eso les decimos que cuando hagan sus escritos de excepciones, háganlo muy general, pensando en por dónde podría venir cualquier pretensión que tenga que contestar. Por eso es que este escrito de excepciones inicial no se va a poder variar. Entonces lo van a tener que hacer muy amplio, o sea, van a tener que plantear todos los escenarios posibles de demanda que tengan al frente para que no se genere un descalce. Pero, claro, lo ordenado hubiera sido, presenta una demanda, presenta las excepciones, absuelve las excepciones, presenta la contestación de demanda, ¿no? Incluso podrías poner incluso incidentes de los medios probatorios, las tachas y demás, y luego la absolución a esas tachas. Eso hubiera sido lo ordenado, pero doctores, estaríamos hablando de unos 6 o 7 intercambios de documentos previos para recién llegar a las rondas orales y hubiera sido muy engorroso, ¿no? Entonces, es cierto que nos alejamos de las reglas procesales usuales, pero pues habría que tener cierta flexibilidad por la competencia, ¿no? Muchas gracias. Sí. Entonces, solo a veces divago porque quiero darles mucha información, doctores, pero en simple, hagan sus escritos de excepciones lo muy amplio posible para que no se vean sorprendidos cuando reciban la demanda con una pretensión que no la vieron. ¿De acuerdo? Eh, Isabel, por favor. Buenas noches, doctor. Para tenerlo en claro, correspondiente a la sumilla que va en la demanda, tenemos la duda sobre el nombre que podría ir, si necesariamente debe ser de manera específica resarcimiento de daños o podemos cambiarlo por otro tipo de expresión. Ahí ya cruzamos la línea de la estrategia, ¿no? Eh, bueno, la pretensión que van a plantear como la principal y la que va a absorber el resto de pretensiones lo definen ustedes y con ocasión a eso es que van a tener que elaborar la sumilla, ¿no? Porque claro, hay 4 pretensiones ahí, todas son principales, algunas son accesorias de la otra, esa acumulación la define el propio equipo. Entonces, en ese sentido, este aspecto sí ya es un aspecto que tiene que ver con la estrategia. Y para esto se aplicaría el CPC. Ujú. Y alguna pregunta en el chat también. Doctor, buenas noches. Ya. Ya, ok, eso creo que ya está. Entonces, doctores, no sé si tienen alguna otra pregunta. Aprovechen la ocasión para que... Ani, por favor. Sí, buenas noches. Sobre la fecha de la interposición de la demanda de la contestación y de las excepciones, ¿nos van a dar la fecha o nosotros tenemos que inventarnos o cómo vamos a hacer?
Sí, ahí también hay otro descalce porque las excepciones se va a presentar todo el 18. El tema de los plazos es un aspecto que evidentemente no se está considerando para la competencia, en el sentido de que este, eh, una demanda se tendría que hacer antes de la fecha de las excepciones y demás. Ese aspecto no se va a considerar, salvo lo que sí se desprenda del propio caso, que es que si, por ejemplo, pensando en la nulidad, estamos hablando de un contrato de los 90, es obvio que una demanda siempre estará en el 2025, ¿no? Entonces, ahí lo digo porque la fecha sí podría ser un aspecto considerarlo, ¿no? Pero de ahí la fecha de la demanda, la fecha de la contestación, ese es un dato formal que lo pueden poner entre corchetes, ¿de acuerdo? Pero en principio, evidentemente, las excepciones presentadas al 19 de agosto, perdón, al 18 de agosto, será unas excepciones interpuestas dentro del plazo, ¿de acuerdo? Y lo mismo pasará con la contestación. La contestación interpuesta dentro del plazo previsto en las bases, que es el 2 de agosto, el 25 de agosto, siempre será una contestación interpuesta dentro del plazo, ¿no? Pero de ahí, ¿cuál es el plazo específico de la demanda? Lo podrían poner entre corchetes. Si no mal recuerdo, en el caso se hace una indicación sobre las fechas de los escritos. Creo que habría que darle una última revisada. Hasta por razones didácticas, los plazos y demás requisitos aplicables para la preparación y presentación de los escritos se regirán por lo establecido en el cronograma y las bases de la competencia. Entonces, eso revela pues que este aspecto formal de las fechas no se vuelve relevante. Y luego hay otro que... Sí, y eso es. Luz, a ver, por favor, para ir cerrando. Buenas noches, doctor. Tengo una pregunta acerca de si es necesario considerar la vía procedimental. Sin duda. Ah, Tanto la y vía procedimental y la acumulación lo tienen que definir en sus escritos. Ujú, acerca de la actuación del informe pericial, ujú. ¿ambas partes van a poder hacer la pregunta al perito? Sí, ahí, doctor Carlos, entiendo que eso lo hemos diseñado, ¿no? Porque ese justamente consiste en la actuación, ¿no? Muy buenas noches con todos. Es cierto, va a haber examen y contraexamen. Perfecto. Ok, gracias. Paola, por favor. Buenas noches, doctor. Mi pregunta era netamente con respecto a una rúbrica que se hizo mención del año 2023. Bueno, si bien no hay una actualizada, pero en ella se menciona que existe una prohibición de alegar hechos ficticios o que no estén dentro del caso en concreto. Entonces, mi pregunta iba, o si es que usted podría dar una ejemplificación de cuál podría ser considerado un hecho ficticio, quizás para que todos podamos entender a mejor detalle, ¿no? Ya. Creo que lo que dice es nuevos hechos, esta rúbrica del año pasado. Y primero el caso es ficticio. Eso, todos los personajes son ficticios, el incidente es ficticio. Lo que se busca es que no agreguen nuevos hechos, ¿no? Por ejemplo, digamos, ¿no? Eh, el señor Bagate contrató al cubista de forma soterrada, de forma, digamos, fraudulenta para engañar al hotel, para generar que el mural sea tergiversado, alterado, para sacarle plata al hotel. Perdónenme lo rudo del comentario, ¿no? Entonces, eso no se desprende de los hechos del caso. ¿Es probable? Pues sí, en el mundo de las probabilidades, seguramente Bagate no estaba en una clínica, sino estaba en un bar con el cubista pensando en cómo poder hacer más valiosa su obra. Seguramente, pero eso no consta en los hechos del caso. Entonces, ese tipo de alegaciones que se hicieran, por ejemplo, serían totalmente infundadas. Y de hecho, el equipo contrario tendría que exponerlo en la audiencia como un exceso por parte del equipo que lo plantea y una contravención claramente a las bases, porque no es una inferencia ni siquiera válida y obviamente no consta.
ese tipo de líneas podrían cruzarlas también en otros supuestos, ¿no? Que, por ejemplo, la abogada Valeriano, en efecto, consintió que que el pintor Bagate, no sé, que la doctora Valeriano, la doctora Valeria, creo que se llama, es la que realmente pintó el mural y no lo hizo el pintor, bueno, el pintor en cuestión, el señor Bagate, no lo hizo la abogada. Eso no consta en los hechos del caso y de hecho no es así. Bueno, de lo que se desprende de los hechos del caso no es así, ¿no? Eso me refiero con alegar nuevos hechos, hechos que no se desprenden del caso, hechos que no son una inferencia válida del caso. ¿Cuál sí podría ser una inferencia válida del caso? Por ejemplo, que el mural tenga una connotación personal a la madre porque le guardaba cariño. Pues está en sí, eso es lo razonable. Si la madre está en el mural o el hermano mayor está en el mural, es razonable entender que su presencia y su preeminencia en el mural sea porque siente afecto a ellos y que le haya buscado guardar un homenaje. Es una inferencia, pero tendrían que plantear así, como una inferencia, como un indicio del sentido de la obra, ¿no? Entonces, ese es el límite que tienen que cuidar, doctores. No pueden alegar nuevos hechos que no consten en el caso que le hemos alcanzado. Sí pueden inferir hechos siempre y cuando se condigan con los hechos que se han narrado en el caso. No sé si con eso estaría claro. Creo que fue Paula la que me preguntó. Sí, bueno, tenía otra pequeña consulta y era el tema de los datos. Lo que Ujú, sucede es que evidentemente al haber la audiencia de juzgamiento, bueno, diré la audiencia de pruebas y demás, ujú, bueno, en el caso, ¿no? De quizás el abogado presentando a su demandante o demás, se necesite, ¿no? O bueno, quizás para la recreación en conclusión de cualquier medio probatorio se necesiten de esos datos, como su DNI, su edad y demás. Y quizás, como lo mencionó anteriormente una compañera, esto puede contradecirse, ¿no? Con los otros medios probatorios presentados por la contraparte. Porque, bueno, quizás el demandante plantee que no sé, el señor Belisario tenga 58 años, ¿no? Para el tema de presentar algún medio probatorio o, no sé, tenga otro número de DNI y la otra parte, pues, tenga distintos datos relacionados a ello. Y Mira, sobre la edad va a ser siempre o sea, el darle años a Belisario Bagate sería una inferencia totalmente no válida, porque no se condiría con los hechos del caso, ¿no? Entonces, eso no. Entonces, no tendría, pero podrían darle un DNI ficticio y el DNI no sería materia, evidentemente, de en- la evaluación, ¿no? Nos iríamos bueno, más a lo... Dime. entonces, en lo que va a ser, bueno, en lo mencionado, en lo que está diciendo usted, Ujú. sería razonable colocar el corchete que se hace mención en las bases a todo, bueno, a cada medio probatorio que se presente. Correcto. Es lo Eso que es lo que se espera, sí, claro. ya. Es lo que se espera, de hecho es lo que se indica en blanco o en corchete aquellos datos que no estén en el caso. Ujú. Ok, muchas gracias. A ti. Gabriel. Buenas noches. Tengo una duda sobre el informe del experto, disculpe. ¿Vamos a consultar con un experto o lo vamos a hacer de forma orgánica, el equipo? ¿Cómo sería el informe, por favor? ¿Cómo sería o sea, un miembro del equipo sería el perito experto al que el mismo equipo lo estaría ofreciendo? O sea, uno va a hacerse pasar por perito. O sea, él no sería abogado, él no sería nada más que un experto en arte. Me imagino que será un hombre en el que estará con una boina y con un estilo bien, muy propio bueno, no, la boina olvídenlo, obviamente tiene que tener la presencia y la decencia de plantearse frente a un juez, ¿no? Pero
tengan en cuenta que uno de sus integrantes se hará pasar por el perito y que tendrá que sustentar el alcance de las obras, evidentemente en respaldo de la demanda que ustedes hayan planteado, porque es de parte, ¿no? ¿Es lo que buscaba Gabriel? Sí, muchas gracias. Ya, perfecto. Jefferson. Jesús. Sí, doctor, tenía una consulta con respecto del escrito que vamos a presentar de la demanda. ¿El nombre del abogado de quién debe ir? ¿De todos los integrantes? Solamente de uno. Miren, pongan ahí el nombre de los abogados que van a ir o sea, de que no sería el experto, ¿no? O sea, podrían ya poner sus nombres como abogados, eso no creo que haya ningún problema, eso no es un problema, ¿no? Evidentemente consignen su colegiatura ficticia, consignen sus estudios ficticios, eso no tiene ningún problema, eso es un dato formal que da igual, ¿no? No incide en el caso, ¿no? Pero ustedes se van a personar como abogados, evidentemente, ¿no? Si tuvieras otra pregunta, Jefferson. No, gracias, doctor. Ya. Únicamente, entonces vamos a nombrar abogados y peritos, entonces, ¿no? Sí. Ya, en esta edición, los apoderados y el pintor no van a ir a audiencia. Ah, ya entiendo. Ujú. Araceli. Sí, doctor, disculpe, me generó otra duda. Respecto al informe, concretamente, teníamos la duda de, bueno, el compañero había consultado ya si podía hacer de forma autónoma, o sea, al menos nosotros habíamos considerado que lo redactase directamente Indecopy, como pues, ente que maneja este tipo de cosas de propiedad intelectual. Entonces, teníamos la duda de si tenía que ser un experto leyes o podía ser también directamente un autor o, perdón, un artista. Entonces, no sé si pues, sea posible que directamente lo haga, o sea, al menos usar el logo de Indecopy, ¿no? Es que eso a mí no me queda muy claro la vinculación con Indecopy en esto. O sea, obviamente la protección de los derechos morales y extrapatrimoniales, obviamente hay un incidente ahí ante Indecopy, pero esto es un proceso judicial. Entonces, Sí, lo que pasa, doctor, es que anteriormente, al menos Indecopy emitía informes técnicos en ujú, este tipo de temas, ¿no? Bajo ujú, el derechos de autor y todo lo demás. Entonces, por ahí la pregunta. ujú. Sí, miran, no sé si este informe sería muy acotado a un caso específico, pero no, lo que teníamos previsto es un experto legal que sepa de arte, un experto legal que se ocupe de protección de derechos morales y patrimoniales y gustas de obras artísticas. O sea, un Como un abogado como abogado. mínimo. Sí, un abogado al cual no se deba a una institución, ¿no? Entiendo. Sí, Ok, sí, sí. doctor, con esa aclaración mejor. Ya, Sí, un muchas gracias. experto legal, es decir, un abogado que sepa de arte. Por eso les decía, bueno, será pues un pintor encubierto, ¿no? Ok, Este, muchas gracias. Paola. Este, Tengo una consulta y es a raíz de lo que mencioné anteriormente. Bueno, para ser concretos, en el caso se menciona que el señor Belisario fue internado y no estuvo presente durante el trabajo de ejecución que realizó su amigo. Ahora, bueno, no se establece una fecha, no se establece un parámetro de fecha, ni se menciona cuánto tiempo estuvo internado, ni nada por el estilo. Ujú. Pero con respecto a ello, no sé si en todo caso nos podía aclarar si es que podemos suponer las fechas o el tiempo exacto en el que quizás él estuvo internado o en todo caso tendríamos que dejar en corchete la fecha, ¿no? Bueno, déjalo entre corchetes, pero el caso es claro. A ver, dos cositas. Primero, un caso moot siempre tiene una ambigüedad estratégica, porque no puede ser tan blanco y negro porque si no hay un demandante que la va a pasar mal o un demandado que la va a pasar mal. Hay una ambigüedad siempre estratégica. Eso es propio de los casos moot. Y en segundo nivel, quisiera indicar es que el caso sí es claro al señalar que el pintor estuvo
en un momento determinado y que no estuvo en el resto. Entonces, lo que digo es que definir cuánto tiempo estuvo internado, pues da igual porque no pudo definir salvo lo que se dice el caso en el que sí intervino. Pero para efectos prácticos pongan entre corchete el tiempo en el que estuvo internado y se le dirá al juez, si eventualmente el juez preguntara, porque es probable, ¿y por qué no se opuso y demás? La respuesta válida será, es que estuvo internado, señor juez, todo el tiempo en el que se desarrollaron las obras, tal como los trabajos de restauración, tal como lo dice el numeral tal y tal de los hechos del caso. Esa sería la respuesta frente a una pregunta de esa manera. No, claro, sí, o sea, yo, claro, con respecto al caso tengo entendido más o menos cuánto cierto tiempo pudo estar internado, pero Uh -huh. y no, mi pregunta era más por el tema que quizás, ¿no? Ahí también iba, ¿no? El tema de una contradicción, porque quizás, no sé, no podría yo mencionar unos meses o unos días establecidos que él haya, quizás estado internado y la parte demandada quizás no, pueda, por ejemplo, alegar algo distinto. Sino a ese tema me refería de quizás poder suponer en el tiempo, ¿no? Quizás no alegar la fecha exacta, sino mencionar, ¿no? Un, un plazo, un tiempo, quizás alegar, ¿no? El señor estuvo internado ciertos meses y nada más con respecto a eso. Mira, yo creo que hay palabritas en el hecho del caso que te va a permitir darte más confianza sobre la precisión del tiempo. Y sobre todo para si eres demandante, justificar por qué no estuviste en la restauración. Es un tema de hechos. Y creo que hay palabritas ahí que puedes utilizar para tu defensa. Y evidentemente también para la contraparte, ¿no? Muchas gracias. Sí, perdona, Paula, no puedo darte precisiones ni más porque ya se va la mística de la competencia. Bueno, voy a leer ya para cerrar los comentarios del chat y con eso pregunta de Melanie y cerramos, doctores. Debemos en los anexos fabricar todas las documentales. No, Sebastián, no necesariamente. O sea, ya basta con la referencia al contrato del caso, de las cartas del caso, la orden de servicio del caso. La verdad no necesitas reproducirlo todo. Esa sería mi respuesta a esta pregunta. La segunda es, ¿podría repetir lo que mencionó acerca de los posibles errores de la contraparte en la demanda? Deberíamos hacerlos notar en la contestación o ello generaría un desencaje en las rondas orales. Sí, lo pueden anunciar como un error en el escrito y evidentemente pronunciarse sobre el tema del fondo en caso hubiera un desencaje en la ronda oral, ¿no? En las audiencias, ¿solo un integrante del grupo tendrá el uso de la palabra? No. Se les va a acompañar, tranquilos, la estructura de las audiencias. En las audiencias preliminares van a haber 2 oradores de equipo que uno se ocupa de la presentación del caso y de las excepciones y el otro se ocupa de la presentación del caso con ocasión al mérito del caso, o sea, cuestiones de fondo, ¿no? Así sería, pues serían 2 oradores en la audiencia preliminar y en la audiencia de juzgamiento serían 3. Por eso siempre les decimos que como mínimo tiene que haber 3 integrantes en el equipo para continuar en la competencia. Quisiera saber si es posible solicitar de oficio al hotel ver el estado del usufructo perdido por el daño de la obra. Solicitar de oficio al hotel ver el estado del usufructo perdido por Sobre el tema de cómo plantean los daños y la inferencia, creo que los hechos del caso hablan de ingresos, que es un punto no controvertido y deberían hacer su cálculo con eso. De hecho, cómo calculan el daño es parte también de la estrategia que van a tener que actuar. Se podrá reproducir diapositivas. En las audiencias preliminares no se tiene previsto la presentación de diapositivas. En las audiencias de juzgamiento sí. ¿Ya? Y bueno, con esto cerramos, Melanie, contigo cerramos la noche de preguntas. Claro, buenas noches, doctor. Madrugada, la verdad. En este caso, para ser más claro en el informe del perito, tengo entendido de que él va a responder las preguntas tanto de la parte demandada como demandante como estrategia de tercero imparcial. Pero mi duda es si también los jueces pueden preguntarle al perito algunas dudas aclaratorias que puedan tener. Y si en este caso
me parece que escuché que iba a ser como una clase para ver la contestación y la oralidad en el proceso, si se va a instruir sobre lo que es la ley de derechos de autor para que la persona que haría el interrogatorio del perito tenga como que más noción de qué contestar y qué no podría contestar en el caso. Sobre qué contestar y no contestar, eso igual voy a hacer el uso de la palabra al doctor Polanco para que se pueda pronunciar sobre ese temita, pero ya el temario está aprobado. Entonces, es más litigación, es más forma de cómo se desarrolla la audiencia. No se va a tocar contenido porque no queríamos sesgar a los equipos en recoger una postura legal o doctrinaria de la organización. Entonces, creo que la preparación del perito va a ir por cuenta del equipo en sí, ¿no? Doctor, le doy luz de la palabra, sobre todo para absorber esta pregunta que de los jueces sí pueden preguntar, ¿sí? Y lo que nos tenga que decir. Bueno, le agradezco, Rómulo, y agradezco a todos los que están participando. Recuerden que cuando están pidiendo actuaciones de oficio, eso depende del juez. Y no van a perder el tiempo pidiéndole al juez que haga lo que ustedes pueden hacer en el ofertorio de medios probatorios. Recuerden que es una facultad que tiene el juez y el juez en plena audiencia les puede decir, oiga, usted debió hacerlo en la demanda, o usted debió verlo en la contestación, o debió verlo en el momento correspondiente. Los jueces pueden preguntar, sí, porque recuerden que desde la primera audiencia hasta la última audiencia van a ser jueces en ejercicio los que van a ser sus jurados. Nos van a encontrar con sus cintas, sus medallas, y son jueces no, digamos que los hemos invitado, sino son jueces del Poder Judicial que conducen estas audiencias y entonces los van a evaluar de esa manera. Para eso, como alguien ha recordado, finalmente se ha hecho un pequeño curso que dura como una hora, un poquito más tal vez, donde por diferentes temáticas, eh, los jueces y algunos profesores universitarios han explicado qué es lo relevante que tendría que tener cada uno y cada una de las actuaciones. ¿De acuerdo? Entonces, ténganlo eso en cuenta. Ahora, si me permite, Rómulo, creo que ya vamos cerrando la conversación. Y yo felicitarlos a todos, han dado un paso muy importante, van a tener la posibilidad de tener experiencias grandes, van a conocer muchos abogados que nunca han pisado la Corte Suprema para sustentar un alegato y ustedes pueden tener esa oportunidad siendo estudiantes. Tómenlo de la mejor manera, las competencias anteriores han demostrado un gran nivel en ustedes. Esperamos que esta competencia siga en el mismo rubro. Cualquier duda, cualquier inquietud, estamos dispuestos a responderla, a dar las aclaraciones. La idea es que ustedes puedan participar de la mejor manera y puedan sentirse muy orgullosos de lo que están haciendo, representando a sus universidades, representando a los grupos que pertenecen. Entonces, con esto yo quiero agradecerles nuevamente y darle la palabra final a Rómulo. No, pues eso es todo, doctor. Muchas gracias por sus palabras y doctores, eso es, el comité organizador está a su disposición. Vamos a habilitar el fin de semana la posibilidad de mandar mensajes para que nos vayan informando cómo va la migración y nada, cualquier cosa nos pueden consultar ahí. Entonces, estamos coordinando. Mucho éxito en la competencia. The recording has stopped. Ahora sí. Ya, doctores, ¿nos podemos tomar una foto antes que se vayan, por favor? Si quisieran prender sus cámaras, por favor, para tomarnos un screen. Melanie, Paola, Edgar,